Buenas. Pues esta tarde vamos a hablar un poco sobre el Renault 4. El Renault 4, bueno, se parece muchísimo al original, pero realmente pues es un vehículo eléctrico. De hecho, Renault tiene varios vehículos que se parecen muchísimo al original, pero son totalmente eléctricos. Y en este caso, pues no va a ser diferente. Han comercializado hace nada el Renault 5 E-Tech, que es totalmente eléctrico para un público más desenfadado, más joven. Pertenece al segmento B, pero realmente es un pelín más pequeño. Podría ser perfectamente del A, pero bueno, pertenece al segmento B y va destinado a ese tipo de público. Luego el Renault 4 va después, es un poco más grande, utiliza la misma plataforma que va a utilizar en un futuro el nuevo Nissan Micra. Y bueno, es un poco más grande, sigue siendo compacto, sigue siendo muy polivalente, es más alto, lógicamente, que el Renault 5 y tiene muchos alicientes que nos recuerdan muchísimo a temporadas pasadas, o sea, al coche original. Y luego tiene en el tintero también el Renault Twingo, que se parece muchísimo también al original, al que empezó la historia del Twingo. Y han presentado una furgoneta que es un concept todavía, que hemos publicado sobre ella, pero realmente pues tiene muchas soluciones para el reparto del último kilómetro, que se llama. Proviene y procede de una furgoneta que fabricaban antaño y también se llama Estafette, pero en este caso pues es Estafette Concept. Pero bueno, vamos a hablar sobre el Renault 4, que ha tenido una historia muy interesante y bueno, aunque tenga muchas similitudes con el Renault 5 que se acaba de comercializar, se parece muchísimo también, pues bueno, tienen matices un poco diferentes. Utiliza la misma plataforma para vehículos pequeños, pero es un compacto, tiene, me parece que de medidas de longitud 4,30 y pocos metros, no sé si son 32 metros. Y bueno, pues frontalmente se parece muchísimo, no tiene ningún tipo de entrada de aire anterior, que ahora es lo que carga la batería, que tiene un 5, en el caso del Renault 5 tiene un 5 dibujado y tal, no tiene todo eso, pero sí que tiene una característica que tenía el anterior Renault 4, que era el techo panorámico. En este caso no es de cristal, es de capota de lona, no es descapotable tampoco, simplemente se puede abrir. En este caso concreto del coche moderno, del Renault 4 moderno, es una apertura totalmente eléctrica, o sea, no es manual como el vehículo de antaño, pero mantiene ese rasgo, ¿vale? Que tenemos anteriormente, y eso pues le genera una mayor polivalencia, un mayor disfrute a la hora de conducirlo, etcétera, pero no es cabrio. Luego el maletero, pues ahora actualmente con las baterías, los motores eléctricos y tal, antes tenía 480 litros de maletero, ahora tiene 420, pero es bastante aprovechable, es bastante cuadrado. Su distancia respecto al suelo, bueno, es relativamente baja, aunque tenga paragolpes y todo esto, es relativamente baja, se puede acceder muy fácil a él. La habitabilidad interior también es bastante grande, bastante amplia, mucho más amplia que el Renault 5. Es también más alto, lo cual también se nota muchísimo. Y bueno, pues nos podemos montar como si fuese una especie de sub, que es lo que se lleva, no es un sub, pero sí que tiene un sistema, un aparato, que lo hemos probado en un Citroën, en este caso, que es el Extended Grip, que no es 4x4 tampoco, pero bueno, en conducción por barro, nieve y tal, pues con una ruleta, por medio de una ruleta, pues podemos variar un poco la tracción y nos ayuda un poquitín. O sea, no tiene control de descensos, no es un todoterreno, no es un sub, pero sí que tenemos esa historia de que es un poco más alto. Nos podemos sentar, no tumbar en un vehículo, nos podemos sentar como si fuese una silla.
los motores que lleva, pues bueno, son similares a los que lleva el Renault 5, pero si exceptuamos la versión de acceso, o sea, el motor de acceso, que no recuerdo ahora los caballos que tenía, pero no sé si tenía o 75, me parecen pocos. Me imagino que tendría 92 caballos el de acceso, luego tenemos uno de 130 me parece, y luego tenemos el tope de gama, que es el de 150. Bueno, pues el Renault 4 pues tendrá los motores eléctricos de 130 y de 150. No habrá posibilidad de elegirlo con un motor base de 90 y pico caballos, 92 me parece. Y luego pues tiene peculiaridades en su interior. El selector de cambio está detrás del volante, multifunción, y podemos cambiarle la carcasa que lleva encima. O sea, es una forma de personalizar de alguna forma, de alguna manera, el Renault 4. Y bueno, podemos cambiar lo de arriba, la carcasa que cubre al selector del cambio. Y bueno, pues tiene muchas cosas que nos recuerdan al vehículo de antaño, pero con toquecillos muy modernos. O sea, por ejemplo, el interior es muy similar al que cuenta el Renault 5, pero con ligeros matices. Ya os digo que la característica más concreta que han copiado es el techo solar, que se puede abrir con una capota de lona, que en este caso es eléctrico, antes era manual, le da una mayor prevalencia al interior. Y bueno, pues tenemos todo lo imaginable que podríamos tener en cuestión de cockpit, que es digital, el sistema de infocio, perdón, que bueno, que obviamente también es digital, con una pantalla grande, se ve perfectamente, tenemos modos de conducción, o sea, es todo muy similar y muy parecido al Renault 5 por dentro. Pero es un poco más habitable, es un poco más alto, nos sentamos en el vehículo, nos montamos, no nos tiramos al suelo, como puede pasar el Renault 5. Es un concepto parecido, es eléctrico, pero va destinado a otro grupo de clientes diferente, como bien pueden ser los clientes que buscan polivalencia en un coche, aventureros, etcétera. Este tipo de clientes, no clientes jóvenes, desenfadados, más deportivillos, etcétera. Esa edad ya se pasó y el Renault 4 está para ese tipo de clientes que buscan otro tipo de cosas, que no buscan los que compran o los posibles compradores de un Renault 5. Y bueno, pues en su momento el Renault 4 se fabricó en bastantes continentes, no sé si eran 3 o 4. Se alargó durante casi 40 años en el tiempo de su fabricación. No sé si empezó en 1960 y algo. Y bueno, se dejó de fabricar, salió el último en 1993. En España se dejó de fabricar en el 89, pero no sé si era Sudamérica o no sé qué latitud era, que se dejó de fabricar en el 1993. O sea, más o menos reciente, una época reciente. Y ahora pues los chicos de Renault han vuelto a recuperar ese concepto, pero transformado en un vehículo eléctrico, que es lo que se lleva. ¿Les va a funcionar? No estoy muy seguro de ello. Sí que es verdad que se parece muchísimo y adquiere pues cosas que son actuales, tecnologías que son actuales, y adquiere ese tipo de cosas, pero se suma un diseño más o menos vintage que todo el mundo reconoce. Pero es eléctrico. Yo creo que a la gente le puede gustar más un vehículo de combustión, híbrido, en su defecto, pero no, es totalmente eléctrico. ¿Va a funcionar? No lo sé, no lo sé. ¿El cliente tipo es diferente? Sí, pero no sé. Claro, es que no es lo mismo un vehículo fabricado y pensado para colmar las expectativas de los clientes en los años 60 que en el 2024.
O sea que ya veremos a ver. Sí que se parece muchísimo, pero ya veremos a ver.